Una de las cosas que más me gusta acerca del arte es la facilidad con la que uno puede llegar a conectarse de manera personal e íntima. De cierta manera puede representar y reflejar partes de nosotros, decir ya sea con palabras o de múltiples formas cosas que ya sabíamos que estaban allí, o que no teníamos idea de que existían en nosotros. Y de la misma forma en la que nos podemos sentir conectados con las obras, existen las raras instancias en las que al retirar la delgada cortina entre obra y creador, no le resta magia a la misma, sino que enriquece, complementa y unifica todo lo que puede llegar a decirnos esos mismos trabajos. Y en aún más raras ocasiones, esas manos creativas resultan ser igual o más interesantes de lo que son capaces de crear. Uno de los grandes problemas con intentar discernir al autor en su obra es que en muchas ocasiones solo podemos capturar una pequeña parte del mismo, tan solo lo que la persona quiere decir en cierto momento, o lo que quiere mostrar y dar a conocer al mundo exterior a través de la minúscula ventana que es su trabajo. Aunque como ya dije, existen algunos trabajos en los que creador y obra se diluyen tanto que no se puede saber con seguridad dónde termina uno e inicia el otro. Esto suele suceder ya sea por la intensidad y la pasión con la que se opera al crear, o por la brutal y estúpida honestidad con la que se le quiere hablar a la audiencia. Y esto último requiere ya sea de mucho valor o de un sentimiento de autodestrucción. En ocasiones resulta difícil saberlo. Y todo esto lo digo por Harmontown. Hablar de Harmontown significa hablar de Dan Harmon. Y hablar de Dan Harmon es sinónimo de exploración. Al menos si nos adentramos a la zona más real, cruda o incómoda de nuestra propia naturaleza. Dan Harmon es, al menos en palabras de sus amigos, un genio, narcisista, comediante, creador, productor, nerd, problemático, podcaster, alcohólico, escritor y autodestructivo. Pero si tenemos que ser más concisos, podemos decir que es un creador de al menos un par de clásicos modernos. Lo evidentemente más celebrado de su obra es sin lugar a dudas Rick and Morty, aunque también entre sus proyectos menos conocidos está el clásico de culto Hit Vision and Jack, un libro extremadamente difícil de conseguir, You Will Be Perfect When You're Dead, el infame Channel 101, el podcast Harmontown y mi favorito personal, Community. A pesar de que en algún futuro me gustaría tocar Community de forma más extensa, lo que puedo decir es que personalmente es una serie que cambiaría mi vida de formas en las que nunca llegué a imaginar. En ese entonces era una serie muy poco conocida, que hablaba de un grupo de desadaptados sociales, cuyo punto central es la realización de saberse seres rotos e imperfectos, y cuya última finalidad es sentirse conectados, valorados y amados. Básicamente personajes que se sentían más reales que ningún otro que haya visto en ese entonces. Lo fundamental que terminé aprendiendo sobre Dan Harmon a través de Community es lo honesto que puede llegar a ser, detalle que se puede encontrar en toda su obra, y que en más de una ocasión lo ha metido en problemas. Pero si el objetivo es la búsqueda de honestidad en su trabajo, no vamos a encontrar un lugar mejor que en su podcast, Harmontown. Harmontown es una bestia rara donde semanalmente Dan Harmon, Jeff y Spencer juegan D&D, platican con invitados especiales sobre todo y nada, mientras Dan hace bromas, improvisaciones y suele ser brutalmente honesto frente a una audiencia en vivo. El podcast cuenta con más de 300 episodios, y aunque sería un interesante experimento hablar sobre todos ellos, podríamos resumir y destilar todo, incluso el mismo Dan, en el documental del mismo nombre, Harmontown. El documental Harmontown, al igual que su protagonista, resultan difíciles de describir, porque a pesar de que se enfoca en un momento muy específico de la vida del podcast, encapsula toda la esencia del mismo, y nuevamente se convierte en un cristal en el que podemos observar lo frágil, real y honesto que puede llegar a ser Dan Harmon. El documental cobra vida gracias a la primera gira del podcast en el año 2013, así que Dan, Jeff, Spencer y Erin se embarcan en esta aventura. Lo que nos muestra el documental en un inicio y en menor medida es un resumen de la carrera temprana de Dan dentro de la industria, los shows que realiza durante el recorrido y el amor incondicional que le muestran los fans en el camino. Sin embargo, existe un lado agridulce que toca el documental, un lado familiar, lamentablemente cercano. Como dije al inicio, existen obras que son o se sienten reales, historias, personas
y situaciones en las que nos sentimos conectados o reflejados. Y el gran problema con todo esto es cuando te sientes identificado con la parte más oscura de la obra. El factor por lo que Harmontown es uno de mis documentales favoritos es porque muestra no solo los momentos brillantes, sino que a ratos muestra lo complicado, abusivo y destructivo que puede llegar a ser Dan Harmon. Su tendencia constante a postergar el trabajo externo, dejando a dos cadenas esperando por los guiones a posibles pilotos. Contando de antemano que en ese momento, Dan acababa de ser despedido como showrunner en Community. Como él mismo lo dice, Why do you do this to people? Why do you hurt them? Why do you let them count on you and then let them down? y después de todo, ¿quién no se ha autosaboteado? Postergado comidas, trabajos, personas, cosas importantes. Que esa pequeña voz en nuestra cabeza repite una y otra vez, pero que de todas formas terminamos por ignorarla, y que al final del día nos sentimos mal por no haberle hecho caso. En uno de sus shows se toca el problema de su alcoholismo, el cual es señalado en algunas ocasiones durante el documental, e incluso al día siguiente, después de no recordar lo sucedido el día anterior, continúa bebiendo, mientras se siente mal por lo sucedido. Pero bueno, después de todo, hay veces en las que estamos conscientes de nuestros errores, y nuevamente preferimos no hacer nada para solucionarlos. Pero el momento más profundo, intenso y personal está ligado entre Dan y Erin, en ese entonces novia de Dan Harmon. En uno de los shows se aborda el conflicto personal entre los dos, lo que lleva a Erin a relatar el maltrato verbal que sufre por parte de Dan. Uno de los detalles más peculiares es cuando Dan intenta explicar la forma en la que suele actuar cuando discute con Erin. And I catch myself being incredibly abusive to Erin, verbally and emotionally, when she starts to remind me of my mom, the idea of now she's got notes on my behavior. There's always a new way for me to improve the way I deal with her. I shift into this persona that is sociopathically kind of gleeful at the kind of disconnection. Because you can feel that I'm looking at someone like they're an insect, you know? I turn everything off. There's no conscientiousness standing between me and saying something with the direct intent of humbling someone. The abuse is in the behavior. It's the glare and the just flaunting the fact that I don't feel anything. But when she finally starts to cry, and then I feel something inside me that goes, ugh, delicious tears. Jackpot. Put them on a cupcake. Cry until you can't anymore. You actually enjoy it, or did you actually feel No. pleasure from that, It's all about defensiveness. It's about being threatened. You become. If I'm a child and I feel like my mommy is trying to get away with something coming at me, I need to win. I need to defeat. I need to defend myself. I want to be the activated, healthy version of myself. I want what remains to be someone capable of changing the world. And more importantly, I want to remove this part of me that can do so much damage to the most important people in my life. Extrañamente se podría considerar como un momento de valor, pero no uno en la forma en la que estamos acostumbrados. Es valor sin orgullo o celebración, un momento de reconocer lo mal que se puede obrar, finalizando con uno de los sentimientos que creo que a todos nos conecta de una u otra forma, el deseo inherente de querer mejorar, mejorar para uno mismo, mejorar para los demás, simplemente ser mejor. We have 250 million man-children figuring out what makes them a dick and celebrating it, and nobody growing up and not being a dick anymore. It's wonderful. It's a beautiful thing to see a dick admit he's a dick. It's fantastic because it's usually followed by someone not being a dick anymore and growing up.
I have to grow up. I have to be a grown-up. Y es cierto, existe algo catártico y satisfactorio cuando alguien admite sus errores y desea, o mejor aún, actúa para cambiar y despojarse de esa piel vieja, de ese antiguo yo que no se siente orgulloso de lo que es. Por eso mismo quise hablar de este documental. Por eso mismo digo que uno se puede sentir identificado. Y lo digo al menos por mí mismo. Admiro enormemente el trabajo de Dan Harmon, pero también me siento conectado con su persona hasta cierto punto. Y creo que es justo decir que si trato de seguir sus pasos y tomar su ejemplo, tengo un par de cosas que confesar. Personalmente yo también hería una persona. Tal vez la persona más importante en mi vida. Cometí errores que tal vez nunca me perdonaré a mí mismo. En ocasiones fui débil, negligente, pasivo. He admitido de frente todo lo que hice mal, pero me parece justo y necesario decirlo una vez más. Y si me estás escuchando, quiero que sepas que lo siento. Por eso creo firmemente en la importancia que existe en este documental, porque muestra que no todos los héroes son o pueden ser perfectos, que muy pocas o ninguna persona puede superar el escrutinio de cerca, que existe valor y valía en aceptar y tal vez exponer todo eso de lo que nos sentimos avergonzados a la luz de la verdad, que no siempre es una tragedia cuando algo de nosotros es destruido o reemplazado. Dan Harmon es un tipo complejo, complicado y sin lugar a dudas talentoso. Pero sé que como él o como yo, existen muchas personas que trabajan y luchan a diario por ser una versión más saludable de sí mismos. Y sé perfectamente lo cansado que esto puede llegar a ser. Y aunque existan momentos en los que parece imposible, quiero asegurarles que hay precios muy altos a pagar si es que al menos no se hace el esfuerzo. Pero solo me queda afirmarles que se puede cambiar si se tiene el deseo, la motivación y la convicción. Todo es posible. Every hero gets what they want, but the big question is, what do you do with it? You got where you thought you wanted to go, but so what? Here's the thing that I think saves me every time, and I think saves all the people out there. Like, I truly believe about myself and about every single person in that audience that they want other people to be happy. I want to be the guy who makes people happy.